Listo, entonces el tema que vamos a tratar es como la parte de anatomía del sistema digestivo. Como estamos aprendiendo todo lo de nutrición, entonces es necesario que también conozcamos el sistema anatómico que se involucra como con todo este proceso digestivo. Pepi, cerrame la puerta. Vamos entonces a hablar de como todas las estructuras y de los procesos que pasan en estas estructuras. Iniciamos entonces definiendo el sistema. El sistema digestivo es un conjunto de órganos, de hecho son muchos, creería que es uno de los sistemas que tiene más órganos involucrados, que se encarga de tres procesos básicos: ingerir, digerir y absorber los nutrientes. Y pues finalmente también hace una eliminación del desecho. Pero lo que más nos importa es que a través del sistema digestivo podemos ingerir, digerir y absorber todos los nutrientes que nos proporciona la alimentación. Ya pues como tal el mismo sistema se encarga de hacer todo el manejo de los residuos y excretarlos a través del intestino recto y ano, pero el objetivo principal va a ser ese: obtener los nutrientes necesarios para la vida a través de la alimentación. ¿Por qué es importante o por qué es vital? Porque a través de este es que podemos adquirir todas las fuentes de energía que necesitamos para que nuestras células puedan trabajar. No es solamente un tema de quitar el hambre o un tema de placer en la comida, sino que el poder ingerir y digerir un alimento nos va a permitir entonces obtener los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo pueda hacer todas sus funciones. Es un sistema muy largo, tiene un complejo de órganos bastante grande, digamos eh, que van desde arriba hasta abajo, y que inclusive hay órganos que participan en el sistema digestivo y también en otros sistemas, porque tienen como doble función, por decirlo así. ¿Qué vamos a encontrar entonces o cuáles van a ser esas funciones macro que va a realizar el sistema digestivo? La ingestión de la comida. Cuando hablamos de ingestión es poder adquirir el medicamento y llevarlo adentro de mi cuerpo. La digestión es cuando ya el- el alimento ingresa a mi cuerpo y lo empiezo a descomponer para poderle dar paso a la absorción, y es de esa materia que queda el cuerpo absorbe aquellos nutrientes que le son necesarios para su funcionamiento. Cuando ya termina esa absorción de nutrientes, finalmente se da paso a la eliminación de la materia fecal, que es el resultado final de esa ingestión que hice al inicio del ciclo. Vamos a hablar de cada una de forma más completa. Esto es a nivel general. Hablemos entonces de la digestión. La digestión es cuando, bueno, la digestión comienza, perdón, en la boca. Una vez yo empiezo a masticar y a salivar. Entonces, desde la boca ya empezó el proceso digestivo. En la boca encontramos estructuras como glándulas salivales, encontramos estructuras como la lengua y encontramos estructuras como los dientes. ¿Cómo inicia entonces la digestión? Con esas acciones. Una vez yo ingreso el alimento a mi boca, empiezo a masticar y empiezo a soltar saliva. A eso le llamamos el inicio de la digestión. Desde ahí arriba, no tiene que ser necesariamente en el estómago, desde la boca se inicia entonces como tal con el proceso digestivo. ¿Qué me permite la boca? Triturar los alimentos y mezclarlos con saliva. Es puntualmente eso. Además, en la boca vamos a poder tener la parte placentera de la alimentación, que es el sabor. En la lengua encontramos las papilas gustativas, que nos van a permitir, aparte pues de adquirir el alimento, también obtener placer a través del alimento por el sabor. Poder identificar diferentes tipos de sabores. eh, y también hay glándulas salivales que a medida que masticamos ellas se estimulan y secretan saliva, y eso nos va a ayudar a lubricar como tal el alimento que estamos triturando con los dientes. En la boca también encontramos dientes. Los dientes tenemos de varios tipos. Tenemos dientes incisivos, caninos, premolares y molares. Cuando hablamos de los incisivos, son los dientes de adelante, los primeros cuatro dientes que encontramos tanto a nivel superior como inferior.
Esos primeros 4 dientes entonces los conocemos como los incisivos. Luego están los caninos, que son los que también conocemos comúnmente como los colmillos. Son dientes también que entonces nos sirve sobre todo para el tema de desgarrar la comida y que en el tema de los mamíferos, nosotros somos mamíferos, son muy importantes porque son los que nos permiten rasgar. Están los premolares y los molares, que serían antes de las muelas y las muelas, que son los dientes que nos ayudan con la masticación directa. Mientras que los caninos nos ayudan a rasgar, los caninos, sí, los caninos a rasgar, los premolares y los molares nos ayudan con la masticación. Ya es que es la masticación, la trituración del alimento. Algo pasó en la videollamada, ¿alguien está hablando? Ah, no. Listo, chicos. Entonces recuerden, en la boca, hagamos recorderis, en la boca vamos a triturar y a salivar los alimentos. En la boca, ¿qué vamos a encontrar? Dientes, y que los dientes los clasificamos como incisivos, caninos, premolares y molares. Incisivos son los primeros 4 de adelante, después siguen los colmillos, los caninos, que nos ayudan a rasgar el alimento. Después los premolares y los molares, que nos ayudan con la masticación del alimento. Y también vamos a encontrar la lengua. La lengua es la que nos va a ayudar a formar el bolo. A medida que yo voy masticando, va quedando entonces, por decirlo así, una masa. Esa masa se va sosteniendo, por decirlo así, de la lengua para ir formando un bolo que yo voy a pasar a través del esófago. Pero la lengua también tiene una función que es más placentera y es la identificación del sabor. A través de la lengua nosotros podemos reconocer entonces el sabor de un alimento para saber si nos gusta, si no nos gusta, si es dulce, si es salado. Y la lengua tiene entonces unas zonas. Tenemos una zona que detecta toda la parte de alimentos amargos. Tenemos una zona que detecta todo lo que sea agrio o ácido. Tenemos una zona que identifica todos los sabores que sean salados. Y tenemos una zona que identifica todo lo que sea dulce. Pero adicional, hablamos de un quinto sabor. Ese quinto sabor lo conocemos como umami. ¿Alguien de pronto lo había escuchado? El umami, No, cuando hablamos del sabor umami, hablamos de un sabor, no sé si a alguien le ha pasado, pero es la mejor explicación, es una sensación, no es un sabor que te genera eh, una sensación de que es muy sabroso o muy delicioso y eso te hace salivar mucho. Es cuando de pronto consumes algo, comes algo y ese algo que consumiste hace que tus glándulas salivales de inmediatamente empiecen a salivar. Uno inclusive lo siente, a veces puede doler un poquito porque es algo que nos generó tanto placer a nivel del sabor que inmediatamente mi cuerpo lo identifica como algo muy delicioso y empiezo a salivar en exceso. ¿A alguien le ha pasado eso? sí, A eso es lo que le conocemos como el umami. Es ese sabor que, digamos así, se dispara en nosotros porque nos gusta, porque es algo muy, muy puntual, que es muy sabroso y que nos genera una salivación excesiva. Entonces ese es el quinto sabor y lo tenemos identificado o las teorías hablan de que su nombre o su término sería umami, que significa muy delicioso. Listo. En la boca también tenemos glándulas salivales. ¿Qué es una glándula salival? Es una estructura que genera saliva. Esa saliva entonces se encuentra en la boca, debajo de la lengua, al lado, en lo que conocemos como los cachetes, ¿cierto? Esas glándulas, a medida de que yo tengo algo en la boca como alimento, ellas empiezan a lubricar y empiezan a expulsar saliva. Esa saliva se combina con lo que yo estoy triturando con los dientes para que pueda iniciar la digestión, ¿cierto? Por ejemplo, los almidones
necesitan que yo los mezcle con esta saliva para que sean más fáciles de deglutir, o sea, de tragar. Entonces esas glándulas salivales, a medida que yo voy masticando, yo voy produciendo, 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 y eso ayuda a que el alimento que se está triturando pueda bajar por el esófago. Ejemplo, cuando masticamos chicle, o cuando, no sé, tenemos algo en la boca, algún objeto, una uña, algo diferente en la boca, que como la tenemos en la boca y lo vamos moviendo, entonces empezamos a generar mucha salivación. Eso es lo que pasa también con la alimentación. Solamente que de pronto a veces no lo vemos tan claro con la comida, pues porque tenemos comida en la boca, pero el chicle es el mejor ejemplo. Porque cuando comemos chicle salivamos demasiado. Esas glándulas se activan al momento de la masticación. Así como, por ejemplo, las cápsulas de comprimidas de vitamina C, que esas son, Para tenerlas en la boca, por ejemplo. O las personas que tenemos ortodoncia cuando nos ponen los retenedores. Como tenemos un cuerpo en la boca, inmediatamente, al menos las primeras semanas, la boca es llena, llena, llena de saliva, porque ese objeto extraño que tenemos en la boca activa esas glándulas salivales. Chicos, después vamos a encontrar la faringe. Recuerden que la faringe se divide en tres, eso ya lo habíamos hablado. La nasofaringe, que es detrás de la nariz, y la orofaringe, que es detrás de la boca, y la hipofaringe, que es abajito. Después de la boca viene la orofaringe y la hipofaringe. ¿Cuál es la función de estas dos estructuras en el sistema digestivo? Simplemente transportar el medicamento que yo acabé de triturar con los dientes hacia el esófago. Ahí no pasa nada, ahí no ocurre ningún otro proceso adicional, simplemente es un conducto que transporta. Así como puede transportar aire, también puede transportar alimento. Pero digamos que ellos se encuentran, tanto la orofaringe como la hipofaringe, se encuentran antes del esófago. Son la primera porción. Entonces, la faringe simplemente es un conducto que va a llevar el alimento desde la boca, una vez ya lo mastiqué, hasta el esófago. Recuerden que en el cuello o en la garganta tenemos dos estructuras, la faringe y tenemos la tráquea. Para que pueda bajar el bolo alimenticio, lo que yo acabé de triturar, siempre y a nosotros desde niños nos dicen que uno no debe hablar, uno no debe comer con la boca llena. Porque si yo estoy generando aire, puede ser que la epiglotis se abra y mi alimento termine en vez de esófago en tráquea, y ahí es donde yo voy a sentir que me estoy ahogando. Lo que dicen que se le fue por el camino viejo es porque como yo hablaba y comía y masticaba a la vez, entonces estaba generando aire, y ese aire hacía que se abriera la epiglotis, que es la que cierra la tráquea. Entonces el alimento, parte del alimento se puede ir por ahí. Y ojo que muchas personas mueren así. A eso se le llama un atragantamiento. Muchas personas mueren porque, por ejemplo, la comida, en vez de bajar al esófago, bajó a la tráquea y hace que las personas mueran broncoaspiradas. Al término tragar, en vez de tragar, se le dice deglutir. Eso simplemente es como para que lo tengan en cuenta. Uno no se traga los alimentos, sino que los deglute. O el paciente no traga con dificultad, sino que deglute con dificultad. Luego vamos a encontrar el esófago. El esófago es otro tubo muscular. Así como la tráquea es un tubo de cartílago, por detrás de la tráquea está el esófago. Y el esófago es un tubo muscular que se encarga de llevar entonces la comida hasta el estómago. El, la única función de él es esa, transportar el alimento desde que lo ingerí en la boca, lo trituré y bajarlo al estómago. Es un conducto. Él no va a generar una acción adicional como tal, solamente va a generar el transporte del bolo alimenticio. Aquí tenemos dos vistas del esófago, perdón. Esta vista de acá es una vista frontal. Entonces aquí está la tráquea
Y miren que inmediatamente por detrás está el esófago. Mientras que esta es una vista lateral. Entonces mire que aquí está la tráquea de primera y aquí está el esófago inmediatamente después de la tráquea. Peristaltismo, otro término. Así como deglutir significa tragar, cuando hablamos de peristaltismo hablamos del movimiento del músculo para que se puedan empujar los medicamentos. Quiere decir, el esófago se mueve y baja el bolo alimenticio hasta el estómago. Esos movimientos musculares que está haciendo el esófago para bajar el alimento hasta el estómago se llaman peristaltismo. Ese mismo peristaltismo se puede dar también en el intestino. El intestino va moviendo el bolo alimenticio o la materia fecal también, y a esos movimientos se les llama peristaltismo. Entonces, cuando estemos hablando de un movimiento muscular que empuja alimentos, es peristaltismo. Puede dar en el esófago, puede dar en los intestinos, pero ténganlo muy en cuenta porque es una palabra que pueden escuchar mucho en sus prácticas. El paciente no tiene peristaltismo, tiene el peristaltismo aumentado. Habla de, por ejemplo, que cuando le auscultan el estómago se le escucha mucho ruido. Y ese ruido puede venir asociado al peristaltismo, o sea, al movimiento que están teniendo los intestinos para poder transportar la comida. Llegamos entonces al estómago, uno de los principales órganos de este sistema. El estómago es un músculo, literal. Y allí, el estómago entonces está lleno de algo que se llaman jugos gástricos. Esos jugos gástricos son ácidos. ¿Qué hacen? Reciben el bolo que yo estaba deglutiendo y los combinan con esos ácidos, ¿cierto? Ácido clorhídrico exactamente. Al combinarlo con esos ácidos, el estómago va a generar algo que se llama el quimo. ¿Qué es el quimo? El quimo es esa mezcla que queda en el estómago de los alimentos que acaban de llegar y se descompusieron por el ácido que hay en el estómago. ¿Qué hace el estómago? Almacena los alimentos, los mezcla con los jugos gástricos e inicia la digestión. ¿Para qué? Para empezar a sacar de ahí todos los nutrientes. Los jugos gástricos entonces son ácido clorhídrico, literal es un ácido y lo producimos nosotros los seres humanos, y algunas otras enzimas que pueden venir de otros órganos, pero principalmente contiene ácido clorhídrico. Eso es un jugo gástrico. Por eso hay personas que a veces sufren de gastritis. ¿Por qué sufren de gastritis? Porque la pared del estómago empieza a quedar descubierta, ya sea por el uso de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno, porque la persona no se alimenta adecuadamente, porque come a deshoras. Entonces ese ácido, al no haber comida en el estómago, lo que hace es que empieza a dañar las mismas paredes del estómago. Y eso es lo que arde y a lo que le llamamos gastritis. Y se genera por ese mismo ácido clorhídrico. Entonces quedamos que el estómago mezcla la comida o el bolo que bajó y lo mezcla con esos ácidos. Entonces la comida se empieza a deshacer y a esa masa que queda o a esa mezcla que queda le vamos a llamar quimo, así como vemos en la pantalla. Ese quimo es el resultado entonces de la comida con los jugos gástricos. Y ese quimo se va a ir para el intestino delgado. ¿Para qué? Para que el intestino delgado empiece a absorber nutrientes. Chicos, ¿vamos claros hasta acá o tienen dudas? Profe, sí, vamos bien. Profe, yo estaba mirando que, por ejemplo, de la información que usted ha dado hasta este momento es como lo que, pues, sobre el trabajo que usted mandó. Sí, la idea del trabajo es que ustedes fueran también de una vez adelantándose en cositas. Sí, porque yo vi, pues, estaba viendo acá que es como mucha información de la que me dio el resultado, pues, la hecha del trabajo. Exacto, sí, ese era el objetivo realmente, que cuando vieran el tema ya tuvieran algún conocimiento. Entonces el quimo pasa al intestino delgado, pero resulta y sucede que el intestino delgado se divide en tres porciones. Aunque es un mismo tubo,
Anatómicamente lo dividimos en tres porciones porque en cada porción ocurre algo diferente. Entonces, en el intestino delgado en general es donde se va a hacer toda la absorción de nutrientes. Pero dependiendo de la porción, vamos a encontrar una característica. A la primera porción la vamos a llamar duodeno. A la segunda porción la vamos a llamar yeyuno. Y a la tercera porción la vamos a llamar ileón. El duodeno, el yeyuno y el ileón. Empecemos entonces con la primera porción. Después del estómago, el quimo pasa al duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. ¿Qué pasa en el duodeno? En el duodeno, el hígado y el páncreas van a mandar bilis y jugos pancreáticos. La bilis es otro ácido que viene desde el hígado. El hígado lo pasa a la vesícula biliar y la vesícula biliar lo descarga en el intestino delgado, exactamente en el duodeno. Adicional, el páncreas, que es otro órgano, también descarga unos jugos pancreáticos y va y los descarga en el duodeno. El objetivo de esto es que ese bolo o ese quimo alimenticio se continúe descomponiendo para que el intestino lo pueda absorber. Entonces no solamente fueron los ácidos que hay en el estómago, sino que después va y toma bilis y después va y toma jugos pancreáticos. No, es que la llamada ya finalizó, ella había anunciado hace como 15 minutos que en 15 minutos finalizaba. Entonces quedamos en que el duodeno es la primera porción del intestino delgado, es el que se conecta directamente con el estómago. Entonces después del estómago sigue el duodeno. El duodeno, ¿qué hace? Recibe la bilis y los jugos pancreáticos. ¿De dónde sale la bilis? Del hígado. El hígado genera bilis, se lo pasa a la vesícula biliar y la vesícula biliar lo almacena y lo va soltando de a poco en el duodeno. Es otro ácido. Y el páncreas, que es otro órgano que se encarga de toda la parte de la insulina, también tiene un papel en todo el proceso digestivo. El páncreas genera un jugo pancreático y también va y lo descarga en el duodeno. Esa combinación de bilis y jugo pancreático permite que el quimo, que es lo que viene transportándose, se siga descomponiendo para que el intestino delgado pueda seguir absorbiendo nutrientes. Él pasa por el duodeno, estamos hablando de lo que viene de la comida que a esta altura se llama quimo, y pasa entonces al yeyuno. ¿Qué pasa en el yeyuno, que es la segunda porción? En el yeyuno se empieza con la absorción intensiva de nutrientes.
En el duodeno recibió el quimo, lo mezcló con bilis, lo mezcló con jugos pancreáticos y cuando llega al yeyuno, ahí es donde se da la mayor absorción de nutrientes de los alimentos. Es una porción mucho más larga que el duodeno es más cortica. Y recuerden, pregunta de examen, en el yeyuno es donde se da la absorción más intensiva de nutrientes. El alimento continúa su rumbo y pasa al ileón, que es la tercera porción. El ileón absorbe vitaminas, como la B12 por ejemplo. Es la última porción del intestino delgado. Él también continúa absorbiendo, pero la principal absorción se dio en el yeyuno, que es la segunda porción. Acá podemos ver un hígado. Ese hígado genera unos jugos biliares y va y los deposita en el duodeno. Ahí al ladito, en amarillo, también vemos el páncreas. Ese páncreas también genera unos jugos pancreáticos y los deposita en el duodeno para que la comida se siga descomponiendo y en el yeyuno se puedan absorber. Este órgano que ven acá se llama vesícula biliar. La vesícula biliar se encuentra por debajo del hígado y la vesícula es un órgano hueco, o sea, por dentro literalmente simplemente es una estructura hueca y se encarga de almacenar la bilis. El hígado la produce, la bilis, y la pasa a la vesícula y en la vesícula la almacena. Y va pasando de a poquitos, a poquitos, de a poquitos hasta el duodeno. Esa vesícula a veces se llena de cálculos, de unas formaciones eh, duras y genera entonces colelitiasis, cálculos en la vesícula biliar. Y a veces hay que hacer colecistectomía, o sea, extraer de forma quirúrgica esa vesícula biliar. Este es el páncreas. La principal función del páncreas en general es la generación de insulina y glucagón, pero en la parte digestiva también va a generar unas enzimas digestivas para pasar al duodeno. La pasa al duodeno y va a ayudar a que se siga descomponiendo la comida. A ese órgano se le conoce como páncreas. Listo. Ya conocemos las tres porciones del intestino delgado. Duodeno, donde el alimento se continúa mezclando con ácidos. Yeyuno, donde hay una absorción intensiva. Y león o ileón, que es donde se continúa con la absorción, sobre todo de vitaminas. Y ahí termina el intestino delgado y empieza el grueso. Primer dato, a la unión del intestino delgado y grueso se le llama ciego y ahí queda el apéndice. Entonces, donde se une el grueso con el delgado, a ese punto anatómico se le conoce como ciego y es ahí donde se encuentra la estructura que conocemos como apéndice, que a veces también nos toca sacarla porque se enferma la berraca. Entonces, todo lo del centro, en rosadito, es el intestino delgado. Todo lo de rojo de alrededor es el intestino grueso. Acá, en esta esquina, está el apéndice. Ahí es la unión de los dos intestinos. Y el intestino grueso tiene tres partes también. Tiene un colon ascendente, que es el que sube. Tiene un colon transverso, que es el que atraviesa aquí arriba. Tiene un colon descendente, que es el que empieza a bajar. Y finalmente se encuentra con el recto y el ano. Entonces tenemos colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto, que es la parte de adentro, y ano, que es la parte de afuera, la que yo puedo ver. La que yo puedo ver se llama ano, la que está por dentro se llama recto.
Listo, chicos. Cuéntenme entre ustedes qué órgano absorbe más nutrientes en todo el cuerpo. El yuyuno, Ayuno. Bien. ¿Y el yeyuno hace parte de qué? el sistema digestivo. Intestino delgado. Del intestino delgado. Muy bien. Acuérdense que el yeyuno se divide en tres. Duodeno, y que el yeyuno del intestino delgado se divide en tres. Duodeno, yeyuno e ileón. ¿Dónde comienza la digestión? En la boca. Muy bien, con la masticación de los alimentos. Excelente. ¿Y para qué sirve la bilis y dónde se produce? En el hígado. Hígado. ¿Y qué hace la bilis? Muy bien, Samuel. Continúa la descomposición de los alimentos, pero esta vez la realiza en el duodeno, no en el estómago. O sea, la bilis no llega al estómago, sino al duodeno. Listo, chicos, entonces. Esta era la sesión de hoy. La idea es que habláramos un poquito de ese sistema digestivo para que ustedes sepan qué pasa con la comida una vez ingresa a nuestra boca hasta que sale en forma de materia fecal. Eh, Ahora, ustedes saben que hasta hoy a las 12 de la noche tienen para entregarme un taller, ¿cierto? Muchos ya la enviaron de hecho, pero igual, el que no la haya enviado tiene hoy hasta la medianoche. Y al grupo les voy a mandar un link y en ese link hay una evaluación. Tienen plazo para hacerla hasta mañana a las 12 de la noche. O sea, el taller hoy hasta las 12. Y la evaluación que les voy a mandar tiene plazo hasta mañana, también a las 12 de la noche, para que la realicen. ¿Es claro? Sí, profe. Listo. Les monto entonces los videitos a YouTube para que los tengan ahí pendientes y ya por el grupo les voy a pasar entonces toda la información para que la tengan también disponible. Nos vemos entonces, chicos, en una próxima y que tengan buen descanso. Igualmente, profe, gracias. Chao, hasta luego.